es viernes. Y en los viernes está con nosotros el doctor Joaquín Robles Linares y su tema, las visitas de presidentes norteamericanos a México. Bueno, pues ya estamos listos. Joaquín, muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente aquí en este espacio, tu espacio de todos los viernes. Joaquín Robles Linares. Adelante, Joaquín. No, hombre, muchas gracias, Víctor, Hilario, por la hospitalidad de siempre, los viernes en la noche, para poder platicar y traer noticias que no pierden actualidad, porque miren, escogí este tema por una razón creo que muy importante. Ahora, el 16 de octubre, se cumplió un aniversario más de la primera visita o el primer encuentro ya diplomático entre dos presidentes mexicanos. Estoy hablando de William Howard Taft, presidente norteamericano. Estamos hablando de octubre de 1909 y el general Porfirio Díaz. Fue todo un ejercicio diplomático impresionante y esta visita o este encuentro se dio tanto en México, en este caso en Ciudad Juárez, como en El Paso. Aquí los tenemos y además provocó una gran expectativa y si uno relee la prensa de la época, pues fíjense que se parece mucho a los reclamos actuales, a pesar de que ya han pasado mucho más que 100 años. Este fue un encuentro muy interesante donde se fue gestionando durante un largo tiempo y aprovechando una visita cercana del presidente Taft al área de Texas, los diplomáticos de los dos países gestionaron el encuentro de los dos presidentes. Llegó Porfirio Díaz a Ciudad Juárez, arreglaron, ya desde entonces se usaba embellecer los lugares por donde pasaba el presidente, y entonces en la aduana mexicana la revistieron, la dejaron muy bonita, y la primera visita fue de Díaz al Paso. Díaz se vistió de militar, se llenó de medallas como le gustaba a él. Se tuvieron el primer encuentro en El Paso. A diferencia de nosotros, el presidente Taft iba con su traje de etiqueta como un civil, pero tuvieron un encuentro muy interesante. Hablaron de distintas cuestiones. Bueno, y además también vale la pena recordar algo. ¿Qué se trató en aquella reunión? Básicamente, Estados Unidos le pidió al presidente Díaz la posibilidad de tener una base norteamericana en México. Se habla de Baja California. Díaz se negó. También de tener más injerencia en los mercados. Díaz también se negó. Y la tercera, también en la cual Díaz también se negó, fue que México ayudara a la política exterior norteamericana en Centroamérica. Ellos tenían arrendados la bahía de Magdalena en Nicaragua, habían tenido conflicto con algunos presidentes locales, se habían quitado presidentes y la influencia norteamericana era muy fuerte. De ahí viene el término de repúblicas bananeras, precisamente por esta política norteamericana que le llamaban del Big Stick, el gran garrote. Y así tuvieron un encuentro cordial, pero se fijaron posiciones. Creo que fue la primera vez que México tuvo una defensa en voz de su presidente en aquella época, el general Díaz, de los intereses mexicanos. Todo esto enmarcado en un ambiente de cordialidad. Al día siguiente, Taft visita El Paso, tienen otra reunión, siguen acordando cuestiones de inversión y todavía quedan restos de esta plática o reminiscencias, porque curiosamente Taft le escribió una carta a su esposa después de esta situación, de haberse encontrado con Díaz. Hay que recordar que Díaz tenía un prestigio, no es el Díaz que hoy recordamos como el dictador. No, Díaz era el gran presidente, el pacificador, el hombre que había creado un sistema político en torno a él, y obviamente los Estados Unidos y muchos países de Europa lo tenían en consideración precisamente por la pacificación
pero también por la política de apertura en inversiones. Taft le escribe a su esposa diciéndole pues que le había causado una muy buena impresión, que había tenido una conversación cordial. Sin embargo, se llevaba una preocupación, que era su edad. Se le hizo un hombre ya muy grande y además que previsoriamente Taft dijo, si este hombre se muere o hay algún problema, México va a entrar en un conflicto. Y entonces ahí vienen unas palabras curiosas cuando dice, y no sé cuál sería la política norteamericana de cara a ese conflicto. Esta fue la primera visita de dos presidentes de 35 hasta la fecha de encuentros que ha habido entre los presidentes de México y los presidentes de Estados Unidos. Al tiempo, pues, evidentemente viene la Revolución Mexicana, las condiciones cambian, después viene ya los gobiernos revolucionarios y vendrá, después de esto, una de las primeras visitas ya a territorio mexicano. Estamos hablando de 1943, cuando Ávila Camacho recibe al presidente norteamericano y además lo hace en un ambiente de gran cordialidad. Y aquí además lo recibe, estamos hablando de Roosevelt, lo recibe en Monterrey, curiosamente lo recibe en Monterrey. Y si ustedes se acuerdan, estamos hablando de 1943, estaba la guerra en su apogeo y había una política norteamericana que había inspirado este presidente, que se llamaba el panamericanismo, en el cual, en torno a los valores democráticos, comerciales, de libertad, trataban de entenderse con América Latina. Y una muestra de esta política es una película de Walt Disney, si ustedes se acuerdan, que se llamaba Los Tres Amigos. Los Tres Amigos, sí. Claro. Sí, donde salía el Pato Donald representando a los Estados Unidos, luego salía Pancho Pistola, si no recuerdo mal. Pancho, era carioca, pues. Pancho Pistolas era el mexicano. El mexicano. Y el carioca era el brasileño. El brasileño era un perico, ¿no? Era el Ciro, como tipo Ciro Peraloca, uno de esos así. No. Pero, sí. ¿Cómo Este es un asunto curioso porque pues da una muestra de esa cercanía que se intentaba desde la política de Washington. Y la película tuvo un gran éxito, o sea, yo la vi también durante muchísimas décadas, se estuvo transmitiendo, y además fue un intento de Estados Unidos de acercarse a los países latinoamericanos, pero a través de México. Su primera relación importante fue con México. Después vendrá otra visita en 1947, en este caso ya le toca a Miguel Alemán, tiene una excelente relación con Truman, había pasado la guerra, y obviamente aquí lo importante eran las inversiones, el comercio. Es cuando empieza la industrialización de México, y es cuando empiezan a llegar las grandes compañías transnacionales, llegan a México. Miguel Alemán, según las crónicas, dice que era un hombre encantador, así lo comentan, es un hombre que tenía un don de gentes especial, tiene una relación con Truman muy buena, excelente. Tan es así que aquí hay un detalle curioso. Fíjense que a raíz de esta visita, porque se cumplían 100 años de la guerra de México-Estados Unidos, Estados Unidos acepta la versión mexicana. No es como ahora que lo querían obligar a pedir perdón, ¿verdad? No se trataba de eso. Pero simple y sencillamente Truman hace un gesto que hasta la fecha se le reconoce. Va y le deja una ofrenda floral a los niños héroes, y además reconoce el patriotismo de aquel ejército mexicano, de aquellos patriotas del siglo XIX que habían defendido a su país en función de una invasión norteamericana. Creo que fue el gran evento de esta reunión que le dio un giro distinto a las relaciones México-Estados Unidos. Para años siguientes vendrá Eisenhower también con una muy buena propuesta, en fin, muy buenas relaciones, pero quizá
la que más impacto tuvo fue la del 62, que llegó el presidente Kennedy a la Ciudad de México y fue todo un acontecimiento, porque venía con su esposa. Primero era por primera vez un presidente católico, así como la religión que profesa la mayoría de los mexicanos, algo que la gente hizo notar. El presidente, al bajarse del avión, hizo un recorrido en carro descubierto, y las crónicas cuentan que prácticamente la Ciudad de México se volcó a aplaudirle a aquella pareja, tanto Kennedy como Jacqueline Kennedy. Y la visita a la basílica fue el hecho en el cual se echó a la bolsa a todo México esta pareja, aunado a que Jacqueline Kennedy hablaba español, había sido educada en una familia que tenía afinidad por la cultura internacional y había aprendido español, y eso le dio otra dimensión a las relaciones. Fue un gran acontecimiento. Hasta la fecha se recuerda como una de las grandes. Además, hay una cosa curiosa aquí. Fueron las últimas veces de esa década que se usaron los carros descubiertos para un presidente norteamericano, estoy hablando. Hay que recordar que en noviembre del 63, Kennedy es asesinado precisamente en un carro descapotable. Aquí en México, yo creo que es de un presidente norteamericano, fue la última vez en que el presidente hizo la visita en un carro al descubierto y la gente pues se le podía acercar y tuvo una relación muy, muy interesante. Después vendrán otras visitas, como la de Lyndon Johnson, que vino Joaquín, 3 veces. El detallito que traía, el regalo que traía Kennedy fue la entrega del chamizal, ¿no? Sí, fíjate que lo chequé. La entrega del chamizal lo hace Lyndon Johnson, ya que se muere. Pero Kennedy. Se anuncia, pues, se anuncia, pero no se entrega. Exactamente, se anuncia, no se entrega. Hay que recordar que Kennedy es asesinado en noviembre del 63, asume el vicepresidente norteamericano, un tejano que conocía muy bien a México, incluso había sido maestro en escuelas chicanas. Estoy hablando de Lyndon Johnson. Y Lyndon Johnson hace 3 visitas a México, a Chihuahua, para precisamente a Coahuila y a la Ciudad de México, y una de esas es para entregar el chamizal. Cuando la gente escucha el chamizal, es una franja de terreno que quedó de parte de Estados Unidos por un cambio en una avenida muy caudalosa del río, cambió de curso y para mala suerte de los mexicanos, pues le quedó del lado de los americanos la tierra, ¿no? Ahí entonces, así es, ese conflicto, aunque la gente pues, le llame la atención, duró muchos años, porque Estados Unidos no reconocía eso, ¿no? Entonces, claro. Sí, a final de cuentas. La división era el río, siempre ha sido el río, Joaquín. Siempre ha sido el río, y lo que pasa es que a todo el mundo estamos acostumbrados a ver los ríos, pero los ríos cambian de curso. Sí, sobre todo los del desierto, ¿no? Así es, y entonces ahí cambió, y para mala suerte de nosotros quedó una franja de tierra importante del lado norteamericano que no era de ellos de inicio. Bueno, esa fue también hay que recordar que Lyndon Johnson tuvo una gran relación, era tejano, conocía muy bien a los mexicanos y además entendía perfectamente bien. Y después vendrá también el presidente Echeverría, tuvo varias reuniones, tuvo con Reagan, pero quizá la más famosa desde mi punto de vista sea la visita a Magdalena en 1974. En esos años le pregunté a Hilario si había asistido, me dijo que él andaba haciendo méritos apenas. Todavía no entraba, entré en 75, o sea que no me tocó. Lo vino, no te tocó, pero fue todo un acontecimiento, lo hicieron en Magdalena, vino el presidente Gerald Ford, acuérdense que Nixon había renunciado recientemente, le toca a Gerald Ford venir a Magdalena, estaba doña Alicia Arellano de alcaldesa, estaba el gobernador, ¿cómo se llama? El licenciado, se me fue el nombre, estaba en el gobierno, y estaba Luis Echeverría de presidente, don Alejandro Carrillo Marcor, Alejandro Carrillo Marcor, don Alejandro, gran y estaba
Echeverría, gran diplomático, además hijo de diplomático, don Alejandro. El papá de don Alejandro había sido cónsul en Japón y don Alejandro había vivido la vida precisamente de un personaje del Servicio Exterior Mexicano. Conocía mucho de relaciones exteriores y gestionaron precisamente que la reunión fuera aquí. Quizá tenga un paralelo esta reunión, pero hasta la época de Salinas. Si ustedes se acuerdan, Salinas llevó a Bush a Agualeguas. Agualeguas. Sí, cierto. Agualeguas lo llevó y ahí en Agualeguas avanzaron muchas cuestiones del TLC y todo lo que traía el plan. Entonces, esas 35 visitas han dado también cosas muy curiosas. Miren, hay un detalle que muchas veces se olvida. Carter también vino a México en 1979. Lo recibió el presidente Luis Echeverría, José López Portillo. Y hubo un detalle que la prensa lo consignó, un desaire desastroso del presidente López Portillo, porque estando presente Carter, que era López Portillo era el anfitrión, lo regañó en público. Le dijo que Estados Unidos era un abusivo y que miles de cosas, lo regañó. Carter, que vive todavía, tiene 100 años, aguantó la andanada de reclamos del presidente López Portillo y pues no le quedó otra más que apechugar, pero la realidad es que en aquella ocasión fue maltratado por López Portillo, además sin venir al caso. Pero así no fue. Después, te recordaré que fue cuando dijo la famosa frase: lo que le hagan a Cuba, se lo hacen a México. Así es, sí. Sí, porque habían tenido, acuérdense que estaban los problemas de Centroamérica. Y entonces el presidente López Portillo había tenido una presencia activa en las guerrillas de Nicaragua, El Salvador, en fin. Y esa situación hizo que López Portillo le reclamara al presidente Carter y le dijera cosas muy serias, que Estados Unidos le duró muchos años ofendido precisamente por el maltrato. En este tipo de cosas ya no sucedieron después. Hubo una relación muy cordial ya de los presidentes, a pesar de otras cosas. Las visitas se siguieron sucediendo hasta recientemente que vino Biden. Nada más les quiero recordar que en el caso de Clinton o Barack Obama vinieron 6 veces, siempre estuvieron muy activos, y Barack Obama tuvo una relación muy fluida con los presidentes de la época, vino, estuvo presente, incluso hay una cena que les hace el mismo presidente Barack Obama al presidente mexicano en el Museo de Antropología. Las situaciones son distintas y ahora el 16 de octubre pues se conmemoró la primera visita que hay entre esos dos presidentes y entre esos dos países tan diferentes, con tradiciones políticas totalmente distintas, pero pues que tenemos un pueblo, a fin de cuentas, tanto muy como mexicano, hermanado en una frontera que tiene más de 11 millones de personas. Entonces, por eso quise traer muy interesante, a platicar este tema. Y ahora más que nunca, ¿no? 30 y tantos millones de mexicanos allá o descendientes de mexicanos en la Unión Americana. Oye, Joaquín, tú que eres un historiador muy acucioso y ojalá algún día puedas investigar qué representaban todas esas medallas de don Porfirio Díaz, ¿sí?, que se ponía con su casaca tiene un montón de batallas ganadas. Por eso, pero ¿cuáles? Porque batallas no le cabían ya las medallas. Nomás pensando en la del 2 de abril, la del 5 de mayo, sí, la toma de la Ciudad de México. Muchas. Tenía una cantidad enorme de batallas, pero también con decoraciones. Okay. Algunas son condecoraciones de gobiernos extranjeros muy prestigiosas y tenía una cantidad enorme de batallas. Su registro militar es amplísimo. Le voy a dar un dato que se lo leí, voy a dar la fuente por si a alguien le interesa. Se lo leí a Jean Meyer, el historiador francés, avecindado de México, que hizo un libro muy bueno que se llama Yo el francés, donde él se va a Francia y registra todas las cartas de los soldados franceses que estaban en México en la invasión. Pues fue un infierno para ellos. Pero hay un detalle que él también saca a relucir del ejército francés, es cuando Díaz se exilia
se va a Francia. Y en Francia es recibido con honores. Fíjate. El ejército francés le hace una ceremonia y no nomás eso, le dan la espada de Napoleón para que la tenga, a pesar de que los había vencido. Para que vean la dimensión del personaje, pero también la grandeza de los franceses, que no se sentían ofendidos, al contrario, se sentían muy orgullosos de tener un personaje como Porfirio Díaz. Por eso era aquel pecho cuajado de medallas y de condecoración. Joaquín, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. ¿Tu editorial? Editorial de fin de semana. Editorial, el domingo vamos a tratar también temas que tienen que ver con la historia, pero que se aferran a los tiempos actuales, que estamos viviendo temporadas convulsas. Septentrión, páginas centrales del periódico El Imparcial. Espero que ahí nos leamos y nos veamos. Órale, pues, o sea, todavía no tiene el tema bien definido. Joaquín, más o menos, ahí vamos. Joaquín, gracias. Joaquín, no, gracias. Buenas noches, muchas gracias. Como siempre, muy interesante tu participación. Buenas noches.